Bueno, decíamos, hubo una sesión en la legislatura de la provincia en la que el tema central, más espinoso, iba a ser un proyecto de ley respecto de la obra social del Estado fueguino. Por lo menos hasta algunas horas antes de la sesión no había acuerdo, básicamente. El gobierno provincial planteaba un proyecto que no estaba logrando por lo menos la mayoría de las voluntades. Y finalmente, después de horas y horas de reunión, fueron a una sesión que arrancó muchísimo más tarde de lo que estaba prevista, porque la sesión estaba prevista como para las 11 de la mañana y terminó arrancando, no sé, como a las 6 de la tarde, que Sí. fue retarde. Y terminó retarde. Y se terminó finalmente aprobando un proyecto de modificación a la ley 1071, que es una de las leyes del llamado paquete de leyes del 8 y 9 de enero de 2016, cuando gobernaba la doctora Rosana Bertone. Y en esas modificaciones se incorporan algunas cuestiones que tienen que ver con tratar de incorporarle algunos ingresos de dinero a la obra social, pero que es reconocido por los propios legisladores como algo que puede servir ahora para el momento, que falta todavía la discusión de fondo, que es justamente cómo se consigue un financiamiento que cubra los gastos y que sea sostenible en el tiempo, que es lo que necesitan, por supuesto, cualquier afiliado a cualquier obra social, saber que con el tiempo va a poder, primero, en algún momento jubilarse y después, obviamente, tener la atención sanitaria que se merece por los aportes que hace. De todas maneras, este proyecto de ley, que venía complicado, se terminó aprobando por unanimidad, algo que es poco común en la legislatura de Tierra del Fuego. Y bueno, para poder analizarlo un poco y también pensar, si se quiere, un poco cómo viene la historia de la obra social, en particular, más allá de la caja, hemos invitado a Vicente Sinchicay, que tiene larga historia en el ambiente y que además fue presidente del que por aquel entonces era el IPAUS, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social. Vicente, gracias por la visita. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien. Buenos días. Un gusto estar con vos conversando. Vos y a la audiencia. Vicente, vos estás vinculado a las cuestiones de alguno por lo menos de los institutos, ¿desde cuándo? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste, aunque sea en representación de los trabajadores, en alguno de los institutos? Cuando en el año 90 conseguimos la democratización de la obra social y pasó a estar conducida por los afiliados. Okay. Por elección directa y por voto directo y secreto de los afiliados. En el 91 la ley 442 y ahí fuimos electos. Ajá. ¿Y en la obra social? De los sindicatos. En la obra social. ¿Y en esa época había representantes, eran todos representantes por los activos estatales? Era lista completa y se armaban las listas en función de tener jubilados, docentes y demás. Claro. Y ahí estuvimos en el año 91, después de una intervención, de 2 intervenciones, donde hubo, no sé, interventores presos y demás. Mirá. Sí, y la obra social, por supuesto, como cada vez que la manejó el gobierno, fundida. Sin convenios prestacionales en Buenos Aires. Para que te des una idea, hubo un gobierno, cuando asumimos, tuvimos que desarmar unos contratos de unos saunas. Mirá. Que habían contratado unos locales para sauna en la calle Lavalle. Estamos hablando del gobierno de Fariña. Decía recién, como cada vez que la manejó el gobierno, o sea que esa es una primera definición. Ninguna duda. O sea, vos entendés que la obra social no la debería manejar el gobierno. Es un dato objetivo. Es un dato objetivo. Cada vez que la manejó el gobierno, hubo que recuperarla. La fundieron. Cada vez. En el año 90 recuperamos, hicimos los convenios, elevamos cobertura.
hicimos todo lo que dice ahora por ley en el articulado, comisiones, comités asesores de medicamentos, servicios propios. Tuvimos 3 farmacias, dábamos que estaban abiertas que cerraban solamente el día 1 de mayo. Después el resto de los 364 días estaba desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche llegó a estar. Por supuesto que después de ser reelectos y demás, nos intervino el gobierno del Mopov, y a los 9 meses la tumbaron. La intervención fue a cargo del doctor Rafael. El interventor fue el doctor Rafael. Sí, y a los 9 meses la legislatura tuvo que volver a convocar a elecciones. Se recuperó de nuevo. Hasta el 2000, que llegó Manfredotti y de nuevo intervino. Sí. Y ahí clavó un contrato de gerenciamiento, donde hacía 2 cheques, 3 cheques mensuales la obra social a las empresas gerenciadoras. ¿Qué eran? San Jorge era uno, CEMEP era otro, y otra gerenciadora que manejaba la parte de la extraña jurisdicción. Después de un año previo al contrato a la vigencia de este contrato, ya la habían tumbado. Entonces y ahí, perdóname, ahí la unificaron, ¿o no? Claro, como la habían desfinanciado tanto, porque establecieron una cápita tan sobrevaluada que la tumbó a la obra social. Entonces, como la caja de jubilaciones tenía superávit, unificaron los institutos para seguir sosteniendo esos megacontratos. Durante esos 8 años, ahí en Lipaus en ese momento estaban los compañeros del SUTEF, José Martínez, sí. Y se dio la pelea, porque las organizaciones en aquel momento no entregaban silenciosa ni con ningún nivel de connivencia, no entregaban la administración, o no se resignaban a la administración de esta parte del salario. No queríamos que el patrón nos dijera, nos administrara esta parte del sueldo, que no es cualquier parte, es la parte más sensible, es la que está destinada a cubrir la contingencia de dolor de nuestros pibes, de nuestra familia, y en situación de enfermedad. Uh-huh. Entonces no es poca cosa, no es poca cosa también ese tipo de cambios que hubo en las concepciones de claro. la pelea, sí. La pelea gremial. Sí, porque me hago cargo yo lo que digo, si ahora alguien viene y me dice la alternativa es que la obra social la manejen los trabajadores y no el gobierno, yo te diría que no estoy tan seguro de que eso tampoco vaya a terminar en éxito. Vos sabés que... Pero porque las dirigencias gremiales que yo veo hoy no sé si son las mismas que hace 20 años atrás. Hay un concepto que incluso desde mi participación en un sindicato, ATE, durante muchos años, a pesar de tener una representación corporativa, como es un sindicato, sí. Nosotros sostuvimos que tenían que ser los afiliados, no los sindicatos, los afiliados los que elijan su conducción. Uh-huh. Y en ese sentido yo no, en un escenario como el actual, donde los efectores de salud son tan poderosos, tan poderosos, que definen modalidades contractuales, que definen
definen y convencen a dirigentes sindicales que salgan a decir, a pedir más plata a los afiliados, impulsan incrementos de aportes y por supuesto que es legítimo que le preocupe la evolución de los recursos de la obra social. Pero en un escenario así, donde te apretan con cortes de servicios todo el tiempo, creo que la peor administración esperable en manos de los afiliados, no te quepa ninguna duda que es 100 veces mejor. Claro. Cuando recibimos que las así, veces que la manejó el gobierno, claro. como es el caso. Como el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Pero no le quepa ninguna duda. No, está bien. Porque además es objetivo incontrastable. Uh-huh. Cuando logramos salir del gerenciamiento, recibimos ya con el 55% de déficit. Y nos decían, o sea, los prestadores, los gerenciadores habían convencido a la dirigencia política de 3 sucesivos gobiernos, más legislatura, los 3 partidos mayoritarios de acá, los habían convencido, e incluso a organizaciones sindicales, los habían convencido de que si salíamos del gerenciamiento íbamos a gastar entre 4 y 6 veces más. Y salimos del gerenciamiento con un déficit del 55%. ¿En qué año? En el año 2008. Okay. Y en el año 2010, en 14 meses pasamos a equilibrar y pasar a superávit. Eso estamos hablando ya del IPAUS, cuando Ya, vos eras IPAUS. Representante del Ejecutivo por el gobierno de Fabián Ríos. Está bien, pero la mayoría de los que intervenían en el directorio eran los trabajadores. Claro, porque había representación. Y la obra de activos social y la pasivos. manejaba una comisión. El presidente firmaba Sí. los cheques y los papeles, pero las decisiones las tomaba una comisión, según la ley 641, formada por directores electos. Yo recuerdo esa época, Vicente, que yo trabajaba en Molde Exteriores, varias veces te fui a entrevistar, y a vos y a representantes del municipio, de los municipios o de los activos o pasivos. Recuerdo una época en donde lo que más estaba en discusión eran los saberes jubilatorios. Es decir... Sí, pero eso es caja de jubilación. Por eso. No recuerdo que en esa época hubiera tanto quilombo con respecto a la obra social. De hecho, en 2 años, esta legislatura sacó una ley autorizando a que la obra social le preste dinero a la caja. O sea, habíamos logrado el superávit en la caja, con cobertura, con problemas, por supuesto, un montón de problemas, un montón de fricción con los prestadores, pero los afiliados habían logrado hacerse respetar por el prestador. El directorio de los afiliados había logrado respeto, establecer una relación de respeto entre los prestadores y el directorio en ese momento del IPAUS. Cuestión que hoy no sucede. ¿Y cuándo se rompió eso? Y cuando despojan a los afiliados de la conducción de la obra social. 8 y 9, vos lo mencionaste. Enero 2016. 8 y 9 de enero del 2016. Ahí, escudados en la crisis de la caja, la crisis previsional... Perdóname, en ese momento, si vos separás las dos cajas, la crisis era solo de la caja jubilatoria, no de la obra social. No, para nada. Para nada. Después sí, a los meses que la tomó el gobierno, volvió de nuevo a entrar en déficit. ¿Por qué? Por lo que describíamos antes, el poder de los prestadores o de algunos grupos, al ser la oferta casi
monopólica, el poder de presión que tiene sobre el gobierno, y los gobiernos no se han caracterizado por elegir a los mejores para mandar ahí. Cada vez que, o cuando trajeron gente que la manejaba bien, que la tenía clara, fue cuando peor también no fue. Ahora, viene un prestador, te planta en un año como este, un año electoral, te planta un corte de servicios. El gobernador, ¿qué hace? Llama al ñato que puso ahí y le dice, che, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que todo el mundo me está llamando. Arreglame eso. Es que fulano quiere aumento. Bueno, arreglame eso. Y no tiene ninguna opción. El que conduce ahí le tiene que resolver el problema al gobernador, más allá de las finanzas de la obra social. El problema del gobernador es electoral. Lo están puteando, claro. Es que lo están puteando. O le cae a alguien, o lo llama el gobernador a cualquiera de los ñatos que pone ahí, presidente, vice, lo que sea, y le dice, mirá, te va a ir a ver fulano, vende medicamentos. El que está ahí no sabe qué tan amigo es del gobernador, si hay, o gobernadora, si hay algún interés compartido en eso, le compra. Ahora, y si la tumba tiene problema con no tiene problema con nadie. Los organismos de control no tienen la misma, ¿cómo decirte? ¿El mismo peso? La misma tolerancia, por decirlo de alguna manera elegante, por no decir connivencia, con los trabajadores, cuando conducen los trabajadores, esto doy fe, que cuando conducen el gobierno. Son más lábiles, la propia legislatura también. Son más suavecitos, más comprensivos para actuar en cosas como brutales, como las que escuché a Elvia, creo que es una delegada o paritaria. Sí, de ATE en la obra social. Y eso es incontrastable. Y no pasa nada. Con eso la legislatura se sentó y consiguió, desde los libertarios, empezando a tratar un proyecto que tenía niveles libertarios de crueldad, con el tema de aumento de aporte, con discriminación de la mujer, que hablaba de segmentación de prestaciones, hablaba de segmentación de aporte, con lo cual venía coberturas también segmentadas, era el próximo paso. Bueno, acá hay que preguntarse, ¿por qué el consenso histórico? Cuando además todos declararon que no sabían de cuánto era el problema, porque no pudieron explicar. Le indicaron al Tribunal de Cuentas que contrate un estudio actuarial que lo haga. Estuvieron, creo que 6 meses, y lo presentaron. En realidad estaban buscando la manera de justificar, sacarle más plata a los afiliados. Era eso, no es otra cosa. Era nada más que eso. Bueno, pero algo en ese consenso que logró la unanimidad frenó eso, por lo menos por ahora. Bien, para mí han retrocedido para tomar envión. Ok. Han retrocedido para tomar envión. Ahora, con esto de la masa salarial global de la provincia, que aporta de afiliados,
vuelvo un cachito para atrás. Sí. Cada vez que condujeron los afiliados, ampliaron cobertura, aumentaron servicios. Había dificultades, por supuesto, y tenían superávit. ¿Y saben qué, chicos? Con el 3% de aporte y el 6% de contribución. Ahora estamos en el 11% del total de la masa salarial y no les está alcanzando. Y les indican por ley que averigüen cuánto están debiendo. Acá hay otra cosa. Para mí hay otra cosa. No desconozco de qué otra cosa puede haber, Vicente, pero te puedo decir que esto ha salido ya en otros portales, también nos lo ha dicho Sánchez Poleman al aire. El aumento en medicamentos y en prestaciones médicas ha crecido hasta un 900%. O sea, abruptamente, acá en la Argentina hace ya 2 años y está comprobado en los laboratorios también, han sufrido muchas subas. Una consultita. Sí. ¿En pesos o en dólares? Y no lo sé. Hacen esa mezclita. Uh-huh. Hacen esa mezcla, no les hace falta algunos decidores de estas cosas, no les hace falta ser muy creativos a la hora de justificar las demandas, porque lo vengo escuchando del año 91 esto, a las mismas personas. El dólar. Ahora, si vos le pagás a un sanatorio una consulta médica en guardia, uh-huh, por ejemplo, respecto del 2013, 3 veces en dólares más, y el salario no evolucionó en esa misma proporción, y la verdad que se te va a ir. Si como los medicamentos, viene perfecta tu reflexión o tu comentario, porque estamos hablando de que acá, como los medicamentos están caros, desfinanciaron la farmacia, desmantelan la farmacia. Sí, la inexistencia de la farmacia es una cosa que no tiene mucha explicación. Esto es exactamente para que te des una idea. Es como decir, che, mirá, aumentó el aceite, el queso, el fideo, aumentó, está carísimo. Así que, ¿saben qué? No vamos a cocinar más, porque están caras las cosas en el súper. Vamos a ir a comer afuera. Es igual. Y vos decís, ¿se trata de gente que se pone el helado en la frente? Y yo te digo que no. Porque si pagás 31 millones de pesos a un medicamento que lo podés comprar en 1 millón, la verdad que a cualquiera de ustedes dos, conduciendo la obra social, dice, ¿cuánto me sale tener un farmacéutico para mandarlo a traer ese medicamento de manera urgente en business? En el avión. Claro. Sí, entiendo. Solo para transporte de estos medicamentos críticos. Pero entonces vos entendés que sí, pudo haber habido un aumento en las prestaciones de salud, en los medicamentos, en lo que fuera. Hay que explicarlo. Pero que lo que paga la obra social o los recursos que tiene la obra social igual deberían alcanzar. Yo creo que deberían alcanzar. Y además, ¿sabe qué? Tengo el derecho a creer. No solo que porque no explican. No explican. Le ocultan a los legisladores. Vos lees los portales y los legisladores dicen que no le saben. De hecho, un artículo de la ley dice, che, fíjense cuánto deben. Le dan 60 días para que averigüen cuánto deben. Uh-huh. Entonces no podés salir a pedir plata si no sabés explicar en qué gastaste, cómo gastaste,
¿cuánto gastaste? En una ley te ponen cosas que cuando la conducían los trabajadores estaban, que tienen que contarlos a los afiliados. Si en una ley decís tenés que confeccionar un perfil epidemiológico por bandas etarias, etcétera, etcétera, eso es equivalente a contar a tus hijos. Tenés que contarlo, saber qué les pasa. Es eso. Es eso. Y lo tienen que poner por ley. La verdad. Ahora, lo ponen por ley. Uno de los proyectos previos ponía el tope, el que no podía ganar más del... no podía gastar más del 10% en gasto de funcionamiento. Sí, eso quedó en la ley. Bien. Eso y decir, no sigas desarrollando servicios propios o estructura de funcionamiento, es exactamente lo mismo. Le da el 20% de las vacantes, le autoriza a usar en cargos políticos. ¡Caramba! El 20% del personal. Eso no pasó nunca. Teóricamente, o el prejuicio es que cuando conducen los trabajadores hacen zafarrancho. Sí. Iban a llenar de ñaqui. No pasó nunca. No pasó nunca, nunca pasó el 5% del personal cuando había un directorio de 10 personas. Ahora, Vicente, en la sesión, yo no digo que la presencia convalide el proyecto, porque un sindicalista, un dirigente, un afiliado, un gremio puede estar presente en la sesión porque quiere saber qué carajo van a hacer con su obra social. Pero en la comunicación que se hizo, en las fotos que se compartieron de Gacetilla de Prensa, lo que uno ve, en los agradecimientos de algunos parlamentarios o parlamentarias a los representantes gremiales, la conclusión con la que uno se queda es: este proyecto que se aprobó con el acompañamiento de las dirigencias de los gremios, por lo menos mayoritariamente. Esta situación viene teniendo en algunos casos la paciencia, en otros casos la ignorancia, o hacer que hasta que te salen con que, además de que te hagas el gil, te pido que me ayudes a sacarle plata a tus representados. Y ahí salen algunos espasmos. Pero es todo un tema. Digamos que de un tiempo a esta parte haya corrido de la agenda el tema obra social, la preparación de gente para el tema obra social de algunas organizaciones sindicales. Eso por un lado. Y otras, ahora, correr de la agenda con gente, digamos, que está en una situación, digamos, con un gobierno nacional como el que tenemos, con el galope inflacionario que tenemos, con la liberación de los precios de los medicamentos, que va por arriba de todo, etcétera, etcétera. Correr de la agenda el tema obra social es equivalente, o tener algún nivel de connivencia, es equivalente a la entrega. Y eso también es preocupante. También es preocupante cuando venimos de baja de cobertura de medicamentos. Eso cuando nosotros éramos representantes, José Martínez y yo, no nos hubiéramos quedado callados jamás. Acabó silencio con minoría. El gobierno de Manfredotti, cuando nos hacían juicio para sacarnos la casa, por decir que eran corruptos. Caramba, acá baja cobertura. Aumentan los coseguros. ¿Vos decís que no está bien? La baja... No, claro que no.
Ujú. No, Claro que no. no es la alternativa. Que es un tema entonces Pero netamente no es de un tema, gestión. no es un tema alternativo, es un tema además de, no es que sea la alternativa. Explica por qué tenés que aumentar los coseguros. Y para explicar por qué tenés que decir, ¿por qué no te aumenta la plata? ¿Eh? Porque si vos sos un dirigente sindical y tenés un representante ahí, que no dice nada a cuando te aumenta un coseguro, los ponen porcentuales. Antes eran coseguros planos. Algo aprendimos en el gerenciamiento, que quedaron los coseguros planos por niveles de prestación, de complejidad de la prestación. Entonces, entre todos, más o menos, pero teníamos un costo de coseguro. Ahora son porcentuales, los pasaron a ser porcentuales. ¿Esto qué implica? Una rebaja salarial selectiva, perversa, al que se enferma. Cuando te baja la cobertura de medicamentos y te aumentan los coseguros y te los ponen percentuales. Entonces, cualquier dirigente que tuviera un poquito de empatía con los afiliados se para sobre la mesa a discutir cuando le van a dar un aumento, no sé, al prestador fulano. ¿Por qué? Porque eso implica aumento, afectación salarial de que se enferma. Claro, pues tenés que poner más guita para Y en la peor de las circunstancias. Ujú. En la peor de las circunstancias. Incluso sería más justo que todos los sanos aporten un poquito más. Pero para eso lo tiene que pedir un par. Incluso los afiliados le exige más, y esto con tu experiencia, le exige más al que viene, al que es par, el trabajador, por lo general le exige más al que es par que a alguien que está arriba o que viene de arriba. Ujú. Cuando las etapas en las que condujeron los afiliados, los directores electos habrá mejores, peores, por supuesto, pero son representantes de los que pone la plata, Sí. del afiliado y del que va a tomar la prestación. Cuando la dirige el gobierno, es representante del gobernador. Le tiene que solucionar los problemas al gobernador. Sí, incluso Y eso es a costa, por ahí, hasta de fundir las obras sociales. responde a otros intereses y es menos accesible para el trabajador también. Porque el trabajador, y además la accesibilidad. es distinto para el tenés que trabajador ir a poner- putear a su representante, Sí, señor. al que vio alguna vez en el gremio, En el gremio, o en la calle, o en el En algún supermercado, lado, no te deja dormir, que los discutiera compañeros. una función. Claro. Y te tenés que poner las pilas. Y estás obligado a aprender o a irte. Ujú. O a irte. Porque los compañeros nos controlamos entre nosotros. Y además, si suponete, por el 900% de no sé qué moneda, digamos, la inflación, digamos, llegás a la conclusión de que hace falta guita, hay que explicar, no te quepa ninguna duda, que el afiliado va a pedir más explicaciones que la que piden estos actores del consenso histórico, ¿cómo fue que la titularon? Te va a pedir cada monedita en que gastaste. ¿Cómo llegaste a esto? Los legisladores no hicieron eso. Vicente, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría preguntarte qué es lo que vos pensás o ves que puede llegar a ocurrir de acá a los próximos meses, porque bueno, incluso los propios legisladores reconocen que todavía queda la discusión de fondo, por decirlo de algún Bueno, modo. yo puedo ¿Qué pensás que puede llegar con a alguna- ocurrir? con ¿O algunos qué te años- gustaría? Con algunos, dos cosas. Creo que lo que corresponde, urgente, justamente por la crisis, es que la legislatura devuelva, primero, que el afiliado sepa que las penurias que está pasando son
responsabilidad de la legislatura, desde el momento en que decidió darle a los gobiernos la conducción. Además, vos los escuchás y hablan como estadistas que toman decisiones difíciles, pero es como si pero no se les ocurriría decirle al de agrotécnica, a los muchachos, a los muchachos de camioneros, che, hemos tomado una decisión difícil. A partir de mañana, la obra social de camionero lo va a manejar el dueño de agrotécnica. Bueno, pero Camioneros te prende fuego la provincia. Ajá. Bueno. Ajá. Bueno. Bien. Bueno. Perfecta tu aporte. O sea, los camioneros defienden su convenio. Vos decís que los camioneros no entregan. No entregan. Ajá. Podemos deducir, digamos, que otros sí. Que estás planteando que hay otros en que algún sí. punto, en algún punto yo creo que sí. Que es lo que está pasando y creo que es el debate que se tiene que dar en las organizaciones sindicales. En cuanto a cuál es el panorama que viene, te digo, estos tomaron envión, retrocedieron para tomar envión. A sabiendas que la tumban. Le sacan plata a la caja de jubilaciones, que es presupuesto provincial ya, con la contribución patronal, que se puede discutir, sí o no. Ahora, eso es plata que la provincia deja de disponer, no sé, para que el resto de la ciudadanía tengamos la garantía de que no se nos va a cortar la luz, por ejemplo. Y se la están dando a un gobierno que puso gente que está literalmente fuera de control. La gente que está manejando la obra social está fuera de control. Entonces, y parece que está a punto de entrar en crisis de abstinencia en cuanto al gasto. Porque cuando vos tenés un tipo que dice, che, familia, fui al súper, está carísimo todo, así que a partir de mañana no cocinamos. Porque los insumos están caros, la comida está cara. Vamos a ir a comer afuera o a pedir delivery. Hablando de tu programa. Sí. O vamos al delivery. La verdad que no son decisiones inteligentes. Esto ha pasado, está pasando. Y lo consiente la legislatura. Así que lo que creo que la legislatura es consciente que esto la van a tumbar en 3 meses. Esto no les va a alcanzar. Van a volver a entrar en crisis de abstinencia. Y van a ir por el aumento de aportes. Así que los afiliados tienen que saber que esta situación que están pasando y la que vamos a seguir pasando es responsabilidad de la legislatura. La legislatura es la que le da a esta gente el manejo. Saben que no. Así que si vos me decís, cuando era chico, yo siempre lo cuento, había un vecino que tenía algún problemita con... y me decía, cuando la familia no lo quería ir a comprar vino, decía, andá, hacémela, me gritaba, y me decía, Coco, andá al almacén a comprarme una damajuana para terminar la soda. Es el caso. Okay. Es el caso, en tanto, no devuelvan la obra social a los trabajadores. Los trabajadores tienen que darle explicaciones a los empleados que son en la conducción, a los empleados que son compañeros, le tienen que dar explicaciones a los afiliados, le tiene que dar explicaciones el Tribunal de Cuentas, no te deja dormir, te deja sin sueldo con multas. Es lo mejor que pueden hacer. Y después vemos si la conducción de los afiliados le explica a los afiliados en qué gasta y por qué no alcanza la plata. Bueno, ahí irán los afiliados, los representantes de los afiliados a la legislatura, che, adecuame este porcentaje de aporte. Pero no así. Así no. Vicente, gracias por la visita. Muy amable. Podríamos seguir, pero se nos va el programa, Vicente.
Gracias, muy amable por la visita. Muchas gracias. Muchas gracias. Vicente Sinchicay, representante de los trabajadores en la obra social durante la década del 90 y también fue representante del gobierno de la provincia ante lo que fue el IPAUS entre 2008 y 2013. Sí, ahí fui representante Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Entre 2008 y 2013. Nos sumamos a los representantes. Claro, cuando era todo el directorio. Exacto, de los afiliados. Claro. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema porque, bueno, nos atraviesa a todos de alguna u otra manera. Todos tenemos algún amigo estatal. Todos. Mínimo, Sí. si no familiar. Así que es un tema, por supuesto, que es sensible para toda la comunidad.